Caballero. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos. Hoy se cumplen 731 días sin saber absolutamente nada de los 43 compañeros normalistas desaparecidos el 26 de septiembre. Aparte de desapariciones, también tenemos casos de crímenes donde hay tortura. Tenemos a un compañero que murió desollado. Fue tirado su cuerpo, le quitaron el rostro. También tenemos a un compañero que se encuentra hospitalizado en coma desde aquel momento. También tenemos a compañeros del equipo de fútbol Los Avispones, que también murieron aquella noche, y más personas que estaban alrededor que también fueron impactados por las balas que proyectó el ejército y la policía municipal aquella noche en Iguala, Guerrero. Son 731 días de incertidumbre por parte de los padres de familia de dónde están, de incertidumbre nuestra, y también sin respuestas de parte del gobierno federal, sin respuestas de parte de la Procuraduría, donde tuvimos una conferencia donde el procurador estaba cansado de tantas cosas porque tenía 24 horas sin dormir, y los padres tienen 731 días sin saber nada de sus hijos. Me gustaría, antes de empezar esta ronda de participaciones, compartirles un poema que escribieron maestros de la coordinadora, un compendio de poemas. Entonces quisiera compartirles uno que se llama Requiem, por Julio César Mondragón, del profesor del Magisterio Mexiquense, Víctor Rodríguez. Me arrancaron el rostro, y quienes marchan hoy son mi cara. Quisieron matarme, y me sembraron en la brisa matinal. Opacaron mis ojos, y los que miran son mi luz. Destruyeron mis manos, y hoy millares se crispan de rabia. Aplastaron mis pies, y hoy camino por el mundo. Me arrancaron el corazón, y hoy palpito en el universo. Acallaron mi voz, y hoy retumba inextinguible en la pradera. Enterraron mi cuerpo, y germina en semillas libertarias. Quemaron mi lengua, y florecí. Me fui, volví, y soy millones. Soy tu voz, tu hermano, tu canto, tu risa, tu esperanza, tu hijo. Soy el alba, soy la brisa, soy la luz, soy la aurora. Levántate, camina, marcha, llegó la hora. Quisiera pasarle el micrófono a nuestro jefe de delegación, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas tardes. Hoy se cumplen 2 años de aquella terrible noche en Iguala, en donde fueron asesinados 6 personas, 3 normalistas y también una maestra, un joven que venía de un partido de fútbol, y tras esa balacera desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa. Vivos se los llevaban, vivos los queremos. El pueblo de México exige desde hace 2 años, y esta exigencia ha trascendido las fronteras de nuestro país y se ha convertido en un reclamo internacional para que aparezcan los 43 normalistas desaparecidos y que aparezcan vivos. Es terrible la situación en que han sumido a nuestro país, porque sabemos que no son 43 los desaparecidos, sabemos que el número de desaparecidos rebasa los 27,000 en nuestro país. Cuánto dolor, cuánta angustia e incertidumbre hay detrás de cada desaparecido. Sin embargo, el caso de los 43 normalistas es emblemático, porque los alumnos de las escuelas normales rurales en México han sido, desde la época de Lázaro Cárdenas, un ejemplo de entrega y de sacrificio a la vocación magisterial.
Los normalistas rurales han estado siempre a la vanguardia de la lucha, de las luchas populares y de las causas de nuestro México. Es por eso que los regímenes neoliberales, desde la época de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, se han dedicado a desaparecer las normales rurales, disminuyendo su número de alrededor de 38 a 16. Y las normales que todavía subsisten, como la de Ayotzinapa, ha sido a costa de un gran sacrificio por parte de los estudiantes. Los normalistas de Ayotzinapa ya habían sido brutalmente agredidos. 2 años antes fueron asesinados 2 normalistas a la altura de Chilpancingo, en la carretera México-Acapulco. Entonces hay una historia de agresiones y de represión detrás de la desaparición de los 43 normalistas. Es increíble, es inconcebible que después de 2 años no hayan aparecido vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta es una causa nacional. Nosotros somos parte de un gobierno local de Azcapotzalco. Tenemos nuestro programa de gobierno que se centra mayoritariamente en la problemática local, pero al mismo tiempo nuestro programa es de 43 puntos y nuestro punto 43 es seguir luchando hasta la aparición de los 43 normalistas y que se haga justicia, porque no podemos en ningún rincón de México dar la espalda a esta terrible realidad y a esta impunidad con que quieren desaparecer a nuestros jóvenes. Cualquier padre, simplemente imaginando que fuera su hijo el desaparecido, se da cuenta del dolor que tienen los padres de los 43. De modo que aún que seamos un gobierno local de aquí de la Ciudad de México, una de nuestras causas por las que hemos estado luchando tenazmente es por la aparición con vida de los 43 normalistas. Desde luego, nuestra aportación a esta lucha es modesta, sin embargo, es nuestro deber no parar, no cejar hasta la aparición de los 43 estudiantes. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchísimas gracias a nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, por sus palabras. Antes de seguir con esta mesa, me gustaría compartir otro pequeño poema del maestro Martín Martínez Contreras, profesor de la CENTE en Guanajuato. Se llama Estás presente. Aunque tu butaca está vacía, estás presente. Aunque los pasillos de tu escuela no te sienten, ni los patios reciben tus pisadas, tampoco las paredes a tu voz hacen eco. Allí estás, junto a todos los ausentes, estás presente. Tu foto es imagen y fetiche, que se cuelga en plazas, calles y en los cuellos. Eres voz silenciosa en las pantallas, que la mano poderosa del dinero no ha borrado, maldiciendo que tu rostro esté presente. Aunque tus manos no pintan las paredes, estás ahí, pintando, vivo, manifiesto en consigna, que hace florecer los grises muros. Y gritan en silencio, clamorosos por justicia. Caminas en las voces de los miles, estás presente. En cada marcha de protesta estás nombrado, en cada corazón de militante vives. Tu solo nombre desborda las conciencias que develan el rostro asesino del gobierno. En cada rincón de los reclamos estás presente. Estás vivo aquí y en el ahora. Eres un todo que trasciende las fronteras. Eres llave que a lo más ruin destapa. Eres un hijo luminoso de la coordinadora, el número 43 de nuestra Ayotzinapa. Ahora le paso el micrófono al diputado federal, el periodista Virgilio Caballero.
Estamos más equilibrados. Muy buenas tardes. El caso de los muchachos desaparecidos en Iguala hace 2 años se ha convertido en un caso emblemático. Esto quiere decir que dentro de las circunstancias que vive el país, su desaparición representa un ejemplo de lo que está ocurriendo en México, un grave ejemplo de lo que pasa todos los días en nuestro país. Siempre, desde su desaparición, como periodista que soy, me atreví a decir públicamente que los 43 muchachos de Ayotzinapa le pusieron nombre y apellido a 28,000 desaparecidos, de los que nadie dice nada y de los que no se sabe ni su nombre. Los 43 muchachos de Ayotzinapa, ¿quién lo iba a decir? Luchadores sociales como son, como esperamos que sigan siendo, le dieron su nombre a un problema gravísimo de la violación de derechos humanos masiva que existe en México. Esto es la desaparición forzada. 28,000 reconoce la Secretaría de Gobernación, 28,000 personas que no se sabe dónde están, y en cambio se descubren fosas clandestinas con centenares de cuerpos y de cadáveres todos los días en muchos estados del país. ¿Cuál es ese contexto social, político y de inseguridad que convierte a los muchachos de Ayotzinapa en emblemáticos en la política de nuestro país en estos 2 años? Estamos viviendo todavía con la misma intensidad una guerra inventada por Felipe Calderón, dizque para luchar contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes, que lo que hizo fue declararle la guerra al pueblo de México. Ya sabemos que Calderón dejó la silla presidencial con más de 120,000 muertos. ¿Qué significaron esos muertos para la lucha contra el narcotráfico? El narcotráfico creció, crecieron las pandillas de narcotraficantes, creció incluso el consumo de drogas en nuestro país entre los propios jóvenes. No se impidió la salida de la droga a los Estados Unidos, que era supuestamente una de las principales acciones que debía esa guerra acometer. Es decir, la guerra no solamente no cumplió los objetivos que supuestamente se proponía, sino que los multiplicó, los extendió en tiempo y en espacio. A cambio de ello, el pueblo de México ha visto su seguridad convertida en un problema de gran calor. Aquí en México ya no se discute, ya ni siquiera se pelea uno por tales o cuales derechos, sino por el derecho fundamental a vivir. Lo que está de por medio con esa guerra de hace ya 10 años es el derecho a vivir, a sobrevivir. Cualquiera de nosotros puede ser asesinado en cualquier momento, en cualquier calle del país, porque la guerra de Calderón, seguida por Peña Nieto, han convertido la vida en algo que puede ser masacrado en cualquier momento. No solamente Calderón produjo 120,000 muertos, sino que multiplicó el poder de los cárteles de la droga. Los cárteles se reprodujeron, los cárteles se convirtieron en dueños de los municipios, de regiones del país, de los estados.
En ese contexto, en la guerra de Calderón multiplicó en cambio los bienes de esos ultramillonarios que son los narcotraficantes y permitió que el ejército de la República, que tiene prohibido por la Constitución hacer papeles de policía, saliera a pelear contra los narcotraficantes en una guerra que el ejército no tiene recursos para ganar. Pues ¿ante qué estamos? ¿Son más poderosos ellos que el ejército? Se lo acabo de preguntar en una reunión privada de diputados con él, al general Cienfuegos, jefe del ejército, comandante en jefe del ejército, al que le dije: general, ustedes tienen 10 años en la calle combatiendo al narcotráfico y están violando la ley, haciendo funciones que no les corresponden. Me contestó: le juro que somos los primeros en querer regresar ya a nuestros cuarteles. Pues hagan lo posible por hacerlo, porque lo que ha sufrido el ejército en estos años de desprestigio y en cambio de fracturación de la propia moral que debe moverlo, porque muchos soldados, muchos mandos militares están metidos con el pretexto de la guerra en el narcotráfico, y todos lo sabemos. La guerra contra el narcotráfico trajo consigo a la complicidad de las autoridades de gobierno con los delincuentes de todo tipo, que sin esa complicidad no podrían haber sobrevivido como lo han hecho. Cuando se habla de crimen organizado, siempre he dicho: lo organizado del crimen organizado es su relación con los gobiernos. Eso es lo organizado, que tienen complicidad con los gobernantes, con los gobiernos de todo el país. Y Peña Nieto siguió exactamente los mismos recursos que le había dado Calderón, con la misma guerra y con los mismos propósitos, en realidad, de multiplicar el poder de los corruptos del gobierno y además hacer absolutamente ridículo el propósito de que se trata de evitar el consumo de drogas en los Estados Unidos. En Estados Unidos ha crecido en estos 10 años el consumo de drogas. Hay alrededor de 17 millones en Estados Unidos de drogadictos habituales, es decir, drogadictos de alta intensidad, y reciben su droga cotidianamente, aunque aquí tengamos una guerra que a nosotros, en lo que va de Peña Nieto, nos cuesta ya 80,000 muertos. Es decir, llevamos 200,000 muertos en 10 años de guerra, tanto o más que en Afganistán, tanto o más que en Irak, que están invadidos por los ejércitos de los Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Ese es el contexto de complicidad y de crimen en que se da lugar la noche de Iguala. Ya estaban acostumbrados los mandos militares, los mandos policíacos de las demarcaciones de provincia y de los estados, a que la complicidad con el crimen es uno de los recursos para gobernarnos mediante el terror, Ya estaban acostumbrados a ello. Un ejemplo clarísimo es que la explicación, entre comillas, que durante todo este tiempo, estos 2 años, ha querido dar el gobierno por la desaparición de los muchachos, habla del crimen organizado, de que fueron 2 bandas de narcotraficantes
a los que les fueron entregados por las policías municipales de Iguala la libertad y las personas de los muchachos. La explicación pretende disminuir el crimen cometido por el Estado Nacional a un ámbito municipal y de crimen organizado. No le importa al gobierno decir, como si se tratara de una cosa común y corriente, que los policías de Iguala entregaron y de Cocula entregaron a los muchachos, a los narcotraficantes, como si se tratara de una cosa normal, como si se tratara de un hecho que no requiere de mayor explicación. Han acometido esa intención de convencernos mediante el cuento de que se trata de un hecho de narcotraficantes. Los muchachos confundidos con quién sabe quiénes, y los policías municipales de Cocula y de Iguala entregándole a los 43 muchachos a los criminales de dos cárteles de narcotraficantes. En esa explicación se ha encerrado la Procuraduría General de la República durante 2 años. Claro, han agregado el cuento que todos sabemos y nadie ha aceptado, de que los 43 muchachos fueron incinerados, calcinados en un espacio del río que se llevó también sus restos. Es decir, algo absolutamente absurdo, como lo demostró la ciencia y las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, el GIEI, que estuvo aquí durante 1 año y 1 mes investigando el asunto de los muchachos y echando para atrás la explicación fundamental de la culpa del gobierno, que fueron quemados en un basurero, y que luego los restos fueron llevados por las aguas del río. ¡Qué absurdo! Ni siquiera se necesitaba la participación científica de los investigadores expertos. Cualquier razonamiento lógico hacía y hace imposible el hecho de incinerar 47 cuerpos en una noche. Si la lógica ordena simplemente que un cuerpo, un cadáver, para ser incinerado con un recurso técnico como los que tienen los panteones, requiere de por lo menos 4 horas para que se convierta en cenizas, por lo menos 4 horas, entre 4 y 5 horas. ¿Cuántas horas se necesitaban para que 43 cuerpos, que además estaban vivos, se convirtieran en cenizas? Días enteros. Y además los restos que habrían dejado 47 cuerpos calcinados no podrían sencillamente ser tirados como quien barre un suelecito al río para que las aguas se lo llevaran. Desde la lógica más elemental era ya absurda la explicación del gobierno. Vinieron los investigadores del grupo interdisciplinario y le dieron fundamento científico a esa negativa de que hubieran los muchachos sido calcinados en Cocula, en el basurero de Cocula. Es falso, absolutamente falso. Hubo 4 investigaciones científicas, entre ellas la del GIEI, que ya mencioné, pero también de los antropólogos independientes de Argentina, que también le echaron al río, a ellos sí echaron al río la supuesta versión de que allá habían sido asesinados los muchachos. ¿Qué hay detrás de esa mentira? ¿Cómo puede construirse una explicación tan absurda, tan ridícula, desde el punto de vista lógico más elemental y desde el punto de vista científico, que también lo comprobó?
¿A quién oculta Peña Nieto? ¿Acaso Peña Nieto no sabe dónde están los muchachos? ¿Acaso es posible que después de 2 años de disque investigaciones y con disque 128 detenidos en las cárceles de Guerrero y de otros estados que han sido involucrados en los hechos de Iguala, no sepa Peña Nieto quién es el responsable de lo que ha ocurrido? ¿Es posible que la máxima autoridad del país sea un incauto respecto a estos acontecimientos? ¿Por qué premia entonces? Porque lo premió a Cerón, al Sembrón, que le dicen, el funcionario de la Procuraduría General de la República, que sembró los restos de uno de los muchachos, un hueso. ¿De dónde lo sacó? Y con ese hueso quisieron darle fondo a la desaparición de 43 personas. Ese hueso demostraba que los 43 habían sido calcinados allí, según la Procuraduría. Y ese hueso lo sembró un funcionario altísimo de la Procuraduría el día anterior a que encontraran ese hueso en los restos del basurero de Cocula. Y ese funcionario, ante la protesta social, que por fortuna no solamente no ha desaparecido, sino se ha intensificado, se metió a sembrar el hueso y fue motivo de una disque investigación judicial de la que no sabemos nada. La propia Procuraduría supuestamente investiga a Cerón, pero no sabemos nada de esa investigación. En cambio, Cerón renuncia a su puesto días antes de que el 26 de septiembre, hoy, se cumplan 2 años de la desaparición de los muchachos, pero a las 3 horas de la renuncia, Peña Nieto le da un nuevo puesto, también en los aparatos de seguridad, en la Comisión Nacional de Seguridad. Cerón es premiado por Peña Nieto. ¿Acaso Peña Nieto no sabe de qué se le acusa? ¿Acaso no sabe que sembró el hueso de uno de los 43 muchachos allí en el basurero? ¿Acaso Peña Nieto no sabe que la protesta se levantó de inmediato para denunciar los alcances mafiosos de esa acción de Cerón? ¿Es posible que el presidente de la República no sepa dónde están los muchachos? Con ello lo que quiero decir es que la cantidad de mentiras que se han fraguado y publicado en estos 2 años tiene que ver con la complicidad hasta los niveles más altos del gobierno en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hay una complicidad que no quieren ni siquiera, no digamos reconocer, sino que pretenden seguir reproduciendo como si fuéramos los mexicanos, perdonen la palabra, como si fuéramos idiotas. Así nos tratan. Así nos tratan. Acaba de anunciar un funcionario de la Procuraduría General de la República que se va a llevar a cabo una 5ª investigación del basurero de Cocula, que porque las 4 anteriores no son suficientes para demostrar que no fueron muertos ahí los muchachos. Una 5ª. ¿A quién pretenden engañar con una investigación más del basurero? Ciertamente hay 128 detenidos, militares no, para allá voy, policías de Cocula y miembros de las 2 bandas que supuestamente participaron
en los acontecimientos trágicos de esa noche de Iguala. Pero esos 128 hay varios torturados, entre ellos los que acompañaron a Cerón a sembrar los restos para hacer aparecer como que habían sido ahí incinerados. Es decir, se ha torturado a los detenidos para que sostengan la mentira. Y ningún alto funcionario verdaderamente federal del gobierno de la República ha sido detenido por todos estos acontecimientos. Ciertamente, el presidente municipal de Iguala y su esposa están metidos en una cárcel. Los detuvieron casi un año después, pero no están acusados por la desaparición de los muchachos. Están acusados por lavado de dinero y por otros 2 delitos que no tienen que ver con los hechos de Iguala. Son los 2 más altos funcionarios, el presidente de Iguala y su esposa, los que están detenidos. ¿Y dónde está Murillo Karam? ¿Por qué renunció Murillo Karam después de tantas mentiras? ¿Acaso no supo Peña Nieto de las mentiras de Murillo Karam? ¿Por qué lo quitó entonces de la Procuraduría General de la República? ¿Y quién investiga a Murillo Karam? Nadie. ¿Acaso no está la propia Arely Gómez repitiendo incansablemente el mismo discursillo de vamos a seguir investigando, nos importan mucho los muchachos? Estamos ante una burla que lleva 2 años sosteniéndose como verdad, incluso como verdad histórica, como le llamaron. Y somos los mexicanos, todos los mexicanos tratados como idiotas, como gente que debe creer lo que invente el gobierno federal. ¿Y dónde está? Y esto es para mí, para terminar, lo más importante, la participación del ejército en esa noche de Iguala. Está identificada, está comprobada, hay incluso grabaciones de que los muchachos de Ayotzinapa fueron detectados desde que salieron de la Normal para dirigirse a la terminal de autobuses. Desde ese momento, un recurso técnico que llaman el C4 detectó que los muchachos salían de la Normal y que llegaban a la terminal de autobuses. El C4 tiene comunicados en tiempo vivo, en tiempo real, a las autoridades municipales, a las policías municipales, a la Policía Federal y al propio ejército. El ejército sabía lo que estaba ocurriendo, como lo sabían los otros miembros o activos participantes del C4. El ejército supo cuando detuvieron a los muchachos en el hospital. El ejército supo lo que ocurrió toda esa noche de Iguala y el ejército no ha permitido que intervengan las autoridades en una revisión mínima de las instalaciones del batallón 27 al que pertenecen los militares que esa noche participaron por omisión o por comisión en los hechos de Iguala. No lo han permitido, como si el ejército estuviera fuera de la ley, como si no estuviera obligado como parte de los poderes de la República a responder como se trataría en todo régimen democrático, como supuestamente es el nuestro, como se trataría con cualquier institución o responsable de gobierno que esté mezclado
en un acontecimiento delictivo y más uno de esta especie tan grave. Uno de esta especie tan grave. No hemos entrado, no sabemos lo que hay dentro de las instalaciones del Escuadrón 27 del Ejército de la República. Y nada, ningún militar ha sido interrogado. Eso me lleva a preguntarme, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los muchachos? Quiero también, finalmente, agradecerles a los padres y a las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que hayan sabido mantener con tanta energía, perseverancia y valentía la lucha por exigir que se les entregue vivos a sus hijos. Han sufrido todo tipo de sufrimientos, de obligaciones que tienen que cumplir de un lado a otro de la República y hasta fuera del país. Algunos de ellos están enfermos ya y sin embargo están de pie. Los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa están de pie. Yo le pido a mis compañeros de la mesa que al final del acto me permitan leer los nombres de cada uno de los muchachos de los 43 de Ayotzinapa, porque tienen nombre y apellido. Son mucho más que una cifra histórica, los 43. Tienen nombre y apellido, y ese nombre y apellido se lo pusieron a la desgracia en que vive nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Virgilio Caballero por su valiosa intervención. Y bueno, también me quedo con la pregunta que hizo durante su intervención: ¿dónde están los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa? ¿Que acaso el presidente de la República no sabe dónde está? Retomo la pregunta con la cual inició el diputado Virgilio Caballero. También me gustaría compartirles otro poema más del maestro Pedro Hernández, de este compendio de poesía por Ayotzinapa: 43 kilómetros por los 43. ¿Qué importa caminar 43 kilómetros bajo un sol calcinante, en una gris ciudad aletargada que va despertando? Si 43 vidas valen más que el cansancio, si caminando lo encontraremos, vale seguir caminando. Porque escondieron sus sueños y esperanzas, porque calcinaron sus huesos y arrancaron sus caras. Ahora tomaremos sus pasos y sus rostros, hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora quiero pedirle el micrófono al periodista Jonathan, que se encuentra ya aquí con nosotros en la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, no me gusto, perdón por llegar tarde, pero estuve en la marcha. Luego fui a la explanada delegacional. Las personalidades tan importantes pensé que iba a estar ahí, pero aquí más agradable. Me gustó. Muchas gracias, delegado, diputado. De veras es un honor y un gusto estar con ustedes, y da más gusto saber que hay políticos y personas que ocupan cargos públicos tan dignos y tan valientes como ustedes. Yo creo que la última vez que estuve en un acto con el delegado Moctezuma fue en frente de Televisa, si no mal recuerdo. Bueno, íbamos a estar juntos en la presentación de un libro por ahí, pero no me gustó. Pero la última vez que estuvimos juntos fue en un acto de protesta, no sé si estamos ahí también, Virgilio, algún otro, del Congreso Popular, justo después de la reforma petrolera, en que tomamos las calles a protestar en contra de la privatización petrolera y el Pacto por México. Y verlos a ustedes aquí ejerciendo responsabilidades públicas a mí me da muchísimo gusto, porque demuestra que hay esperanza en este país. Y esto de la esperanza es muy importante hoy, porque nos quieren dar enseñanzas de impunidad y de desesperanza. Esto de que no hay justicia hoy, 2 años después, esto de que ni siquiera sabemos, bueno, nosotros no sabemos, ellos sí saben dónde están los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa,
es a propósito. Esto no es una situación gratuita, una coincidencia, una cuestión de ineptitud o falta de perspicacia, de que no han podido hacer los peritajes correctos o encontrar las fosas. Enrique Peña Nieto y el gobierno federal, por supuesto que sabe dónde están los muchachos, porque el ataque a los 43 normalistas más 3 que fueron ejecutados ese día tampoco fue un accidente o por un quinto camión con droga. Fue una acción de represión política en contra de un grupo de disidentes jóvenes que habían estado protestando desde el primer día en contra del Pacto por México y los acuerdos cupulares neoliberales autoritarios de este mal gobierno. Los jóvenes sufrieron un ataque directo y el caso más claro fueron de los 3 muchachos que fueron ejecutados, que luego hablamos de los 43 desaparecidos, pero los 3 ejecutados, el caso es más claro y transparente. Los 3 ejecutados fueron los 3 jóvenes que esa misma noche, el viernes 26 de septiembre, decidieron con enorme valentía organizar una conferencia de prensa para denunciar la desaparición de sus colegas de escuela que habían sido desaparecidos entre las 9 y 10 de la noche. Otros llegaron, refuerzos normalistas, y organizaron una conferencia de prensa como esta a las 11:30 de la noche del viernes 26 en la noche. Acudieron medios de comunicación local y ahí estaban denunciando lo que había pasado con mis compañeros que no sabían dónde estaban, que había en ese momento más de 43, 100 y pico desaparecidos porque se habían desperdigado huyendo por todo el pueblo y al monte. Y en eso pasan los camiones blindados, bajan algunos señores con armas de alto poder, enmascarados, y disparan directamente. Ejecutan en sangre fría a 2 y luego otro, Julio César, el que aparece con la cara desahollada, sale corriendo, lo agarran y lo desaparecen. Él aparece, Julio César Mondragón, a las 3 de la mañana, cerca al periférico de Iguala, con la cara desahollada, que ahora hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen que fue una fiera o algún animal. No. Fue un acto de tortura. Aparece a las 3 de la mañana, en las condiciones que todos hemos visto. Oficialmente fue descubierto por las fuerzas militares, por soldados que estaban dando un rondín buscando a los muchachos supuestamente, y alguien misteriosamente sube esa fotografía de Julio César Mondragón a las redes sociales. De repente da vuelta al mundo esa cara torturada de un joven con un bebé. Luego venimos a enterarnos. ¿Quién sacó esa fotografía y quién la sube a las redes sociales y con cuál motivo? Pues me parece bastante lógico y transparente lo que está ocurriendo aquí. Fueron los mismos militares que aceptan haberlo encontrado, que sacan la foto, nadie más la podría haber sacado, la suben ellos mismos a las redes sociales con el fin de generar indignación, no, con el fin de generar miedo, con el fin de intimidar no solamente a los muchachos, sino a toda la comunidad de Guerrero y el país, de que no vayan a ponerse al brinco con nosotros, porque nosotros aquí mandamos. Lo hermoso, lo bonito es que pues, no tuvimos miedo, ni los normalistas de Ayotzinapa, ni el pueblo de Guerrero, ni nosotros aquí medios achilangados, alejados luego del sufrimiento de los pueblos del sur. No tuvimos miedo y tampoco tuvimos insensibilidad, sino que salimos a las calles una y otra vez
en una movilización nacional e internacional en más de 20, 30 ciudades del mundo, millones de mexicanos indignados no solamente por el caso de los 43, sino ya hartos de las reformas de Peña Nieto, la privatización del petróleo, la violación a los derechos humanos y todo y cada una de las marchas estudiantiles desde el 1 de diciembre de 2012, hasta el punto en que el 20 de noviembre de 2014, en el Zócalo capitalino, una marcha multitudinaria, histórica, solamente comparable quizás con la movilización de 94, 95 alrededor de zapatistas y después en 2006 con el voto por voto, que habían sido los dos antecedentes más claros. Pero igual, más por la dimensión internacional, se convergieron en el Zócalo capitalino desde 4 puntos diferentes, llenamos el Zócalo y todas las calles aledañas. Se quemó un enorme efigie de Enrique Peña Nieto, al grito de "fuera Peña Nieto". Y de repente, de la nada, aparecieron unas personas encapuchadas, echaron unas bombas molotov en contra de los policías y fue la señal. Los policías descendieron encima de la multitud y la escena fue como el 2 de octubre de 1968. Las grabaciones desde el hotel, es el Majestic, ¿no? ¿Cuál es el de ahí? Junto del Zócalo capitalino desalojándose con histeria, los policías descendiendo encima de los jóvenes, las familias, los niños. Golpearon, atropellaron, agarraron 11 jóvenes estudiantes de la UAM, de la UNAM, mis alumnos, algunos de muchos aquí, y los mandaron a cárceles de alta seguridad, a Tamaulipas, a Veracruz, acusados de terrorismo, de crimen organizado, de motín. Esto es el mismo modus operandi, la misma forma de comportar de el gobierno más autoritario que hemos oído de los 60s y los 70s. Se revivió y se sigue reviviendo desde el mismo ataque a los normalistas, que insisto no fue coincidencia sino ataque político, y represión en contra de la movilización popular el 20 de noviembre. Y ahora la masacre de Nochistlán y todas las otras masacres en medio, Tanguato, Apatzingán, Ostula, pero el más brutal, el de Nochistlán, porque fueron policías que fueron directamente también a tirar, a matar en contra de dirigentes sociales comuneros de Nochistlán, Oaxaca. Los 2 años de impunidad es lo mismo, están queriendo darnos un ejemplo directo de quienes mandan aquí en México, dicen con sus actuaciones, es la criminalidad, es la delincuencia organizada, no manda al pueblo. Ustedes pueden hacer todas las marchas que quieren, están diciendo, y nosotros aquí vamos a seguir haciendo lo que se nos antoja. Cuenten con la protección evidentemente de los Estados Unidos. ¿No se han dado cuenta? Cualquier salida casi de la Ciudad de México, uno se encuentra en las carreteras con de repente vehículos militares, pero nuevecitos, caravanas de militares por todos lados, hasta aquí mismo en la Ciudad de México, no se veía antes caravanas de militares por todos lados. El dinero se está inyectando directamente en las fuerzas militares. Por eso decimos que Trump es un peligro, pero Hillary es también peor que Obama, porque lo que estamos viviendo hoy en México es una conversión de lo que era y lo que es todavía. Aquí Virgilio y Pablo son grandes ejemplos al respecto. Todavía tenemos los cimientos de nuestro Estado revolucionario, nuestro Estado de bienestar, un compromiso, una cultura política de compromiso con los valores culturales, colectivos, históricos de México, de lo que ha sido, lo que fue y lo que es y lo que puede ser.
Sin embargo, el proyecto es muy integral, cultural, económico, militar y político, y que quieren aniquilar a todo. Lo de la privatización del petróleo y la masacre de los jóvenes de Ayotzinapa y los indígenas de Nochistlán son 2, 3 caras de exactamente de lo mismo. Ahora, creo que tenemos que, en respuesta, apostarle a la política, la buena política, porque así como quieren destruir todo, también, por ejemplo, quieren destruir a los partidos, o no solamente a los partidos, sino a la política como espacio de lucha, de combate, de construcción de alternativas. Esto ya lo hicieron con los sindicatos, por ejemplo. O sea, yo pregunto a mis alumnos de la Facultad de Derecho, por ejemplo, ¿para qué sirve un sindicato? ¿Son buenos o malos? Y todos solamente dicen, no, pues, ni saben de qué sirve un sindicato y para qué un sindicato. Los sindicatos son instituciones magníficas, maravillosas, defienden la clase trabajadora en contra de la explotación y el control de quienes controlan y la dominación de los que controlan todo las empresas. Necesitas una organización colectiva para defenderte en contra de un señor que tiene todo el poder en sus manos y tú muy poco. Pero corrompen desde el sistema a los sindicatos y luego dicen, mira, los sindicalistas y los sindicatos son por esencia corruptos y tiran el bebé con el agua sucia, desacreditan cualquier organización sindical. Quieren hacer lo mismo con los partidos políticos. Mira, todos los partidos son corruptos. Pues sí, porque tú mismo como sistema capitalista, individualista y corrupto los has corrompido. El PRD es el caso más claro, más transparente de un partido que nace con esperanza, es destruido por este sistema. Pero esto quiere decir que todos los partidos o toda la política está podrida en este país, que lo único que nos toca es una política meramente ciudadana, queriendo decir individualista y consumista por los candidatos, eso sí, mesías, individuos que se plantean por su linda cara y su discurso, se plantan ahí y quieren ser electos, o que nuestra participación política tiene que limitarse a mi consumo. Todo esto es legítimo, pero se quiere destruir la idea de la política como un espacio de lucha, de organización colectiva y de conquista del poder y de transformación del poder y poner el poder público y gubernamental al servicio del pueblo. Yo sostengo la tesis de que la única forma en que podamos tener justicia para el caso de Ayotzinapa y para todos los otros casos es si llegan personas, individuos con proyecto político diferente, de visión ciudadana y popular al gobierno y así logran permitir un acceso real a los expedientes militares, acceso a las bases militares, acceso a los archivos de la PGR. Los asesinos jamás se van a inculpar y condenar a sí mismos. Los delincuentes jamás se van a mandar solitos a la cárcel, jamás nos van a decir dónde están los chavos y quién cometió estos delitos. La única forma es llegando al poder federal y transformando este sistema de abajo, pero también de arriba. Entonces, creo que, y aquí termino, yo creo que la vía estrictamente institucional, de estar exigiendo a las mismas instituciones que ahora sí cumplan con sus promesas, que ahora sí pasen estas leyes, que ahora ya no sirve, ya ves la reforma anticorrupción, estas cosas, más leyes y más leyes y más leyes. Yo soy abogado, jurista, no estoy en contra de las leyes, pero estar nada más insistiendo a los mismos de siempre, aprobando más leyes, eso ya se agotó, fue la estrategia de los últimos 20 años, la vía estrictamente institucional. Debemos que rescatar la política, la buena política, la participación, el análisis, la movilización y por supuesto también la toma del poder por la vía de las urnas para transformar este Estado que todavía sigue siendo un Estado con espíritu revolucionario, con un pueblo mexicano con espíritu revolucionario, y puede ser una de nuestras últimas oportunidades estos próximos años para hacer eso. Así que con la Unidad Popular vamos a poder lograr
un cambio del país y una justicia para los 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a John Ackerman por su participación en esta mesa. Solamente me gustaría compartir el último poema sobre este compendio de poesía de Ayotzinapa por parte de maestros de la coordinadora. De Rubén Edgardo Sánchez. ¿Qué pasa en Ayotzinapa? ¿Qué pasa en Ayotzinapa que los chicos no aparecen? 43 vidas jóvenes mientras el mundo enmudece. Las leyes fueron creadas para impartir la justicia, pero algunos funcionarios ignoran esta premisa. Mientras tanto, las familias de estos mártires aguardan que aparezcan ya con vida los seres que tanto aman. Seamos todos una voz que se alza contra la infamia de algunos descerebrados que actúan con tanta hazaña. Quisiera invitar a los presentes a que nos pongamos de pie para poder hacer el pase de lista. Con todo el respeto a su condición de luchadores sociales, que son los muchachos de Ayotzinapa, todos los de la universidad, la normal de Ayotzinapa, pero estos 43 que no aparecen, con todo respeto y cariño, digo sus nombres. Y podemos decir, lo queremos vivo. Abel García Hernández, 19 años. ¡Lo queremos vivo! Abelardo Vázquez Penpen, 19 años. ¡Lo queremos vivo! Adán Abraham de la Cruz. ¡Lo queremos vivo! Alexander Mora Venancio. ¡Lo queremos vivo! Antonio Santana Maestro. ¡Lo queremos vivo! Benjamín Asensio Bautista. ¡Lo queremos vivo! Bernardo Flores Alcaraz. ¡Lo queremos vivo! Carlos Iván Ramírez Villarreal. ¡Lo queremos vivo! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. ¡Lo queremos vivo! César Manuel González Hernández. ¡Lo queremos vivo! Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. ¡Lo queremos vivo! Cristian Tomás Colón Garnica. ¡Lo queremos vivo! Cuthberto Ortiz Ramos. ¡Lo queremos vivo! Dorian González Parral. ¡Lo queremos vivo! Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. ¡Lo queremos vivo! Everardo Rodríguez Bello. ¡Lo queremos vivo! Felipe Arnulfo Rosas. ¡Lo queremos vivo! Giovanni Galindo Guerrero. ¡Lo queremos vivo! Israel Caballero Sánchez. ¡Lo queremos vivo! Israel Jacinto Lugardo. ¡Lo queremos vivo! Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. ¡Lo queremos vivo! Jonás Trujillo González. ¡Lo queremos vivo! Jorge Álvarez Nava. ¡Lo queremos vivo! Jorge Aníbal Cruz. ¡Lo queremos vivo! Jorge Antonio Tizapa Legideño. ¡Lo queremos vivo! Jorge Luis González Parral. ¡Lo queremos vivo! José Ángel Campos Candor. ¡Lo queremos vivo! José Ángel Navarrete González. ¡Lo queremos vivo! José Eduardo Bartolo Tlatlampa. ¡Lo queremos vivo! José Luis Luna Torres. ¡Lo queremos vivo! Yosiván Guerrero de la Cruz. ¡Lo queremos vivo! Julio César López Pachotzin. ¡Lo queremos vivo! Leonel Castro Abarca. ¡Lo queremos vivo! Luis Ángel Francisco Arzola. ¡Lo queremos vivo! Magdaleno Rubén Lauro Villegas. ¡Lo queremos vivo! Marcial Pablo Barragán. ¡Lo queremos vivo! Marco Antonio Gómez Molina. ¡Lo queremos vivo! Martín Getsemani Sánchez. ¡Lo queremos vivo! Mauricio Ortega Valerio. ¡Lo queremos vivo! Miguel Ángel Hernández Martínez. ¡Lo queremos vivo! Miguel Ángel Mendoza Zacarías. ¡Lo queremos vivo! Y 43, Saúl Bruno García. ¡Lo queremos vivos a todos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! Gracias.
Muchísimas gracias a nuestro panel, a nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, al diputado Virgilio Caballero y por supuesto a John Ackerman. Muchísimas gracias y también muchas gracias a ustedes por estar aquí. No podemos permitir que estas cosas sigan pasando, no se nos pueden olvidar que nos faltan 43 y miles más, miles de mujeres, miles de niños, miles de abuelos, miles de abuelas, miles de padres y de madres que también están desaparecidas en este gobierno que solamente ha hecho más que regar sangre por todo el país. Yo me pregunté mucho por qué nos reuníamos acá y no estábamos allá. Y me respondí que tenemos que estar en todo el país, que tenemos que estar en todos los puntos del territorio, pensando, reflexionando para ver qué vamos a hacer. Porque sabemos que no se ha hecho justicia, que no se ha esclarecido, que por el contrario ha habido un sistemático entorpecimiento y una sistemática obstrucción de la justicia. Y sabemos que la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de hace 2 años puede volver a ocurrir en cualquier momento. De hecho, ya volvió a ocurrir. En Nochixtlán ocurrió algo muy semejante. Hubo cuerpos uniformados disparando contra las personas desarmadas. Todavía la Procuraduría no tiene un número oficial de muertos de lo que ocurrió en Nochixtlán. Hace 3 semanas que fuimos con John y varios compañeros y compañeras a visitar Nochixtlán. Había heridos que no habían recibido atención médica. De ese tamaño es el desprecio del poder público a la ciudadanía. Y tenemos que hacer algo porque esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos. Han seguido desapareciendo muchísimas personas en los últimos 2 años. En los primeros momentos, en las primeras semanas posteriores al ataque, parecía que se iba a poder llevar al poder público a un punto de contrición, a un punto de viraje, a un detenerse en esta abominación continuada y constante, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. El hecho es que el poder tuvo la capacidad de asimilar su propia monstruosidad y de seguir caminando. La sociedad se estremeció, el país se estremeció, el mundo se estremeció. Pero las estructuras de poder mafioso que ocupan la presidencia de la República, la PGR, la mayor parte del legislativo, las gubernaturas, siguieron caminando. El golpe fue terrible para la sociedad, el daño fue muy fuerte para el poder público, pero aquí lo tenemos. No se pudo sacar a Peña en ese momento, que era lo que correspondía, y todo indica que hay que seguir conviviendo 2 años más con estas instancias peligrosas, letales, asesinas. Y el país tiene por delante el desafío de sobrevivir a estos 2 años. ¿Cómo se va a canalizar la exigencia de justicia antes? ¿Cómo se va a canalizar la exigencia de esclarecimiento? ¿Qué se puede esperar de la PGR actual, de la presidencia actual, de la Secretaría de Gobernación actual, del gobierno de Guerrero, que volvió al PRI? Siendo realistas, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? ¿Se van a mover? ¿Van a contarnos la verdad?
Van a decirnos qué les hicieron, dónde los tienen. Van a decirnos por qué inventaron la tira del basurero de Cocula, por qué sembraron pruebas. Nos van a contar de dónde sacó Tomás Herún de Lucio el hueso del estudiante que fue identificado. Nos van a decir por qué sembraron casquillos, por qué quitan a Cerón de Lucio y lo ponen horas después en otro puesto. Nos van a decir por qué hicieron un segundo peritaje del fuego en Cocula y lo mantienen escondido y en secreto. ¿Y por qué lo presentaron con uno solo de los expertos y no permitieron que se hiciera una sola pregunta en esa presentación? Nos van a decir por qué salieron llamadas del celular de Julio César Mondragón, el chico al que le arrancaron la cara. ¿Por qué días después de su asesinato su celular se activó en el campo militar número 1 y en las puertas del CISEN, como descubrieron revisando sábanas los periodistas que escribieron La guerra que nos oculta? ¿Podría el régimen sobrevivir a una revelación? ¿Podría el régimen contar la verdad y mantenerse? ¿Podría llegar a término? Esto depende de qué nos están ocultando, ¿no? Lo que es significativo es que nos están ocultando, fíjense ustedes, algo mucho más atroz de lo que inventó Murillo Karam. Algo mucho más terrible que esta historia de que quemaron a 43 muchachos en el basurero. Tuvieron que salir con eso para ocultar algo que es mucho peor. ¿Y qué puede ser mucho peor? Pues la autoría del poder público, civil y militar, la connivencia de empresas locales o empresas que operan localmente con la delincuencia organizada, la connivencia de la delincuencia organizada con el poder público. No, la respuesta es: no podría sobrevivir la presidencia de Peña, ni podría sobrevivir quizá este régimen oligárquico si nos cuentan la verdad. Y han pagado un precio enorme para ocultarla. ¿Cuánto le costó al Peñato construirse una imagen internacional a lo largo de 2 años? Desde que llega a la presidencia hasta que ocurre Iguala. Y esa imagen internacional se le vino abajo en días. Se le ha seguido viniendo abajo. Esto ha seguido en estos 24 meses este proceso de degradación, de deterioro, hasta el punto en el que nos encontramos actualmente, cuando tenemos a un tipo que debe estar ya por debajo del 20% de popularidad, y ante el cual ya se ha movilizado la propia oligarquía que lo incrustó en los pinos a punta de votos comprados, porque ya les representa un lastre. A lo mejor encuentran que les sale más barato sacrificar a Peña Nieto que contarnos la verdad, De ese tamaño es lo que están ocultando, que no lo sabemos con precisión, pero que podemos intuir muy claramente. Podemos pensar por dónde van las razones de la atrocidad misma y después del enorme extravío que ha sufrido la investigación, de la inmundicia que se ha ido acumulando a pesar de los intentos por el esclarecimiento, que han tenido como protagonistas centrales a los padres de familias, a los compañeros de los muchachos asesinados y desaparecidos, al GIEI,
al equipo argentino de antropología forense, que nos ha tenido como coprotagonistas, marchando, exigiendo, denunciando, gritando, deprimiéndonos, enfureciéndonos a lo largo de 24 meses. Yo no sé si prosperen los intentos, francamente golpistas, que hay en curso, porque es muy sintomático que los comentócratas, los opinioneros que defendieron a capa y espada a Peña Nieto, que lo alabaron por privatizar la industria petrolera, de un día para otro amanece y lo acusan de traición a la patria porque se le dedicó a Trump, y ahora lo odian. Ahora resulta que detestan al tipo al que han estado defendiendo desde antes de que lo pusieran en Los Pinos. Televisa resulta que critica desaforadamente a Peña Nieto. A ver, ¿qué está pasando, no? Yo creo que hay un golpismo en curso. Creo que dejó de serles útil porque acumuló cosas muy graves que empiezan en Ayotzinapa y que siguen. Que empiezan en la masacre de Iguala y en la atrocidad de la desaparición, pero que no se paran allí. Ya teníamos antes Tlatlaya, y sigue Ayotzinapa, y sigue Tahuate, y sigue Patzingán, y sigue un conjunto de violaciones a los derechos humanos inconmensurables, y después vienen los escándalos, porque el día en que sale Murillo Karam a contar la historia de la pira de Cocula, pues sale Carmen Aristegui a contar la verdad de la Casa Blanca, ¿no? Y después de la Casa Blanca pues vinieron muchas otras cosas, y lo más reciente es que nos enteramos que el nuevo dueño del PRI, Enrique, ¿qué se llama? ¿Galindo? Enrique Chávez, se firma casi que a sí mismo un cheque de 1.700.000 pesos como liquidación por haber trabajado 2 años y 7 meses en CFE, ¿no? Ya les quedó claro para qué querían subir los recibos de luz, ¿no? Pues necesitaban contar para la liquidación del jefe, ¿no? Y esa es la puntita, pero el régimen está agusanado, supura, pus por todos lados. Entonces a mí me parece muy lógico que los verdaderos mandantes de esta presidencia digan, oye, no, este ya está muy quemado, está muy sucio, vamos a echarle todas las culpas encima y lo sacamos. Y nos preparamos bien para 2018 con la cara limpia, porque vamos a decir, miren, fuimos capaces de corregir nuestros desvíos, fuimos capaces de corregir los atropellos, los excesos, etc. Y hay muchos compañeros y compañeras que se han entusiasmado con este momento, diciendo, bueno, pero si lo que siempre quisimos hacer era tirar a Peña Nieto. Bueno, primero queríamos que no llegara, ¿no? Pues desde 2012 estamos en las calles para impedir que llegue, y llega, y lo hemos querido tirar, ¿y por qué ahora no? Bueno, porque ahorita la correlación de fuerzas indica que lo que pasaría después si se tirara Peña Nieto estaría determinado por la oligarquía que puso a Peña Nieto y no por las fuerzas populares que se han opuesto a su mandato. Porque, a ver, 2 vías: solicitud de licencia o juicio político. La barata, solicitud de licencia. En cuestión de minutos, Osorio Chong es presidente, en lo que el Congreso, dominado por el Pacto por México, designa a un tipo que va a terminar el mandato y que no puede mover 1 centímetro
la política económica, la política social, la política de contrainsurgencia, que no pueden ni cambiar miembros del gabinete. Juicio político, pues sería hasta más espectacular y acabaría en lo mismo. El Congreso enjuicia a Peña, lo desafora, lo saca y ponen a quien ellos quieran, ¿eh? ¿Cómo enfrentarían los movimientos populares una maniobra de estas? Pues sí se podría, si hubiera movimiento social capaz de cercar al Congreso con 1 millón de personas durante una semana, pero eso no hay. Lo que hicieron los egipcios contra el presidente al que tiraron en 2010, de irse a parar en una plaza 500,000 personas y les disparaban y había muertos y ahí seguían. En México eso no está listo. Entonces, el movimiento popular en estas circunstancias creo yo que no puede apostar a una caída de Peña y a sacar alguna ventaja y algún beneficio tangible de esto, me parece. Es mi opinión personal. Y también creo que en estos 2 años, si bien la sociedad no puede cejar en su exigencia de justicia y de esclarecimiento y de castigo a los culpables y de resarcimiento del daño a las víctimas por lo ocurrido el 26 de septiembre, me parece también que esa exigencia no va a ser satisfecha. Es algo que se tiene que sostener por un principio moral, pero yo no veo que eso se vaya a conseguir en 2 años, porque pues el régimen ya demostró lo que está dispuesto a pagar por no hacer justicia, por no esclarecer, por no llevar a los culpables ante la justicia. No veo cómo podría esto cambiar. Para esclarecer eso se necesita una procuraduría. Se necesita tener el control y la capacidad de decisión de orientar a una procuraduría para decirle: investiga, aclara, te toca consignar a 500 responsables, porque son los materiales más son los intelectuales que ni los conocemos, porque quién se acuerda ahora del tal Labarque y de su mujer. O sea, pues supuestamente esos ordenaron la masacre, pero pues ahora ya nadie sabe, ¿no? Porque ha habido un deliberado trabajo de enturbiamiento del proceso. Y aparte habría que procesar a los responsables de haber engañado, de haber mentido, de haber sembrado pruebas, fabricado culpables, ocultado evidencias, destruido pruebas. Pues sí se necesita una voluntad política que este régimen no tiene. Significa eso que la exigencia de justicia, la exigencia de que aparezcan los 43 muchachos es una batalla perdida. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no es una batalla que creo que se pueda ganar a corto plazo en el mes entrante. Creo que se necesita todavía mucha acumulación de poder abajo y arriba para poder esclarecer este asunto. Y sí, nos vamos a ver en los tribunales nacionales con los verdaderos responsables. Y sí hay una responsabilidad apreciable, directa, concreta, del presidente y de sus colaboradores, cuando menos en el encubrimiento, cuando menos en la ocultación, cuando menos en la obstrucción de la justicia. Y en el peor de los casos, nos vamos a ver con ellos en los tribunales internacionales. Yo espero que sean los nacionales y que sea pronto. Y espero que haya justicia. Pero no podemos estar seguros del futuro. Depende de cómo actúe
actuemos, depende de lo que hagamos, depende de lo que hagan ellos, depende de si nos organizamos, depende de si somos capaces. Pero ya no lo pueden juzgar después del 2018. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Los crímenes de lesa humanidad, si un nazi mató a una persona en 1944 y ese nazi sigue vivo, ese nazi se va al bote. No hay prescripción para los crímenes de lesa humanidad. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de resistencia y de nuestra capacidad de memoria. No se nos puede olvidar esto. No podemos estar cada semana en las calles como ocurría en octubre y noviembre de 2014. No se puede. Se van acumulando además cosas. Van saliendo fosas y ahí está Morelos, y ahí está Veracruz, y se nos vienen tareas encima, y se nos vienen desafíos, y se nos vienen nuevos agravios, como Nochixtlán, que de veras es un escándalo en el que creo que como sociedad no hemos reparado. Ahí se perpetró una masacre a la luz del día, documentada, con videos. Es decir, los videos que no han aparecido de Iguala, de la participación de Policía Federal y posiblemente del Ejército en la agresión, los tenemos en Nochixtlán. Hay un montón de videos que muestran policías federales y su otra advocación, que es la Gendarmería Nacional, en los dos uniformes, disparando contra civiles inermes. Y creo que ha faltado un movimiento social. Creo que la sociedad se ha visto muy lenta en reaccionar ante esto. Esto es un escándalo. Les digo, es un escándalo que debiera tener la misma magnitud que Iguala. No hay la cuestión esta tremenda, acuciante, desesperante de no saber qué le hicieron y dónde están a 43 seres humanos. Hay muertos y ya. Iguala duele minuto a minuto porque minuto a minuto seguimos sin saber dónde están estos chavos. Y tenemos que averiguar. Pero no va a ser, no fue una batalla corta. Es algo que nos requiere memoria, que nos requiere resistencia y que nos requiere mucha inteligencia. Porque esos 43 tienen que aparecer. Y tenemos que saber qué les hicieron, quién lo ordenó, por qué, y llevarlo a la justicia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al periodista Pedro Miguel por su participación. De nueva cuenta agradeciendo al doctor Pablo, al diputado Virgilio, Pedro Miguel, a John Ackerman por su participación y a ustedes también.